Hoy quiero hablarte acerca de esperanza real. Cuenta una historia que cierta vez encontraron un cisne y una grulla a orillas de un lago. Allí la grulla estaba buscando caracoles para comer. Cuando se acercó el cisne, ella le preguntó y le dijo: ¿De dónde vienes? Él le dijo: vengo del cielo. ¿Y cómo es el cielo?, preguntó la grulla. Bueno, el cisne comenzó a hablarle de la eternidad y comenzó a hablarle de Dios y a describirle algunas cosas del cielo. Le habló de las calles de oro, de los muros de la ciudad y de sus puertas de piedras preciosas. Le habló del río de la vida, que su agua es limpia y pura como el cristal. Le habló del árbol de la vida y de sus hojas que son para sanidad de las naciones. La grulla no se mostraba muy interesada, y luego que el cisne terminó de hablar, ella le preguntó: ¿y en el cielo hay caracoles? El cisne, sorprendido, le dijo: no, ¿cómo va a haber caracoles en el cielo? Ella le dijo: puedes quedarte con tu cielo. A mí me interesan mucho más los caracoles. Todo el mundo quiere irse con Dios, pero no tanto porque anhelen estar con el Señor o porque amen a Dios. Más bien la gente quiere irse con Dios porque está aterrorizada del infierno y de solamente pensar lo terrible que va a ser el infierno. Porque la realidad es que si en el infierno encontraran los caracoles de este mundo y las cosas que aman en este mundo y el pecado que abrazan en este mundo, no quisieran irse con Dios. En el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 19 dice allí: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haced tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, dijo el Señor, allí estará también tu corazón. Está claro que mientras más cosas nos satisfacen en este mundo, mientras más satisfacción hallamos en las cosas de esta vida, tanto menos anhelamos estar con Dios, tanto menos anhelamos orar, tanto menos anhelamos leer su palabra, pasar tiempo en su presencia. Esta es la razón por la cual hay tanta gente desesperanzada, porque toda su ilusión y toda su esperanza están en las cosas de esta vida. Y la Biblia dice en 1 de Juan 2:17, dice que el mundo pasa y sus deseos. Si nada en esta vida es para siempre. Y por eso queda esa sensación de vacío. Tener esperanza es lo mejor que nos puede pasar. Pero hay dos clases de esperanza. Una esperanza ilusoria, una esperanza vana, una esperanza en las cosas de este mundo que se está desvaneciendo, y una esperanza real, fundamentada en las promesas de Dios. De esa esperanza real quiero hablarte en este día. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13 es el texto base que es el escogido para este mensaje. Dice la palabra de Dios allí: pero nosotros esperamos según las promesas de Dios, dice el apóstol Pedro, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El hombre es el peor enemigo de este planeta. La contaminación ambiental, los aerosoles que destruyen la capa de ozono, la basura, el plástico, la contaminación de las aguas, la deforestación, las guerras están destruyendo nuestro planeta. Y aunque algunos bien intencionados promocionan el cuidado del planeta, y está bien, ¿sí?, está claro que nuestro planeta está rumbo a la destrucción. Por supuesto que debemos cuidar el planeta, porque la Biblia dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén. En Génesis 2:15 dice que lo puso para que lo labrase y para que lo guardase. Nuestra misión es cuidar en nuestro planeta, es nuestra responsabilidad, porque Dios nos dio esa tarea. Él nos pedirá cuenta por ello. Sin embargo, la tierra va rumbo a la destrucción. Y el contexto de este pasaje dice eso. Dice el versículo 10 en la misma carta, en el mismo capítulo 3, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos quemados se fundirán? Dice, siendo quemados se fundirán. Las cosas que hay en este mundo dice que van a ser desechas. Este mundo va a ser deshecho y va a ser pasado por fuego, porque la tierra ha de ser purificada por el fuego del juicio de Dios por causa de la maldad del ser humano. Es en este contexto que el apóstol Pedro nos habla de una esperanza real.
¿Quién podría tener esperanza sabiendo que el mundo se está destruyendo a sí mismo y que va rumbo a la destrucción? Sin embargo, Él nos habla de una esperanza real, no una esperanza ilusoria en las cosas de este mundo que va rumbo a la destrucción, sino una esperanza real, fundamentada en las promesas de Dios. Y Él aquí nos está dando una promesa: cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, porque Dios va a destruir el mal para siempre. Tener una esperanza real no significa quitar los pies de la tierra, porque todos tenemos una vida que vivir hasta que el Señor venga. Tenemos, además de nuestro trabajo, nuestra familia, tenemos responsabilidades, tenemos cosas que pagar, compromisos, tenemos una vida natural que vivir. O sea, no significa quitar los pies de la tierra, significa tener un enfoque superior. Eso es tener una esperanza real y por ende vivir una vida diferente al resto del mundo, una vida fundamentada en las promesas de Dios. Es por eso que vamos a ver aquí algunas características de aquellos que tienen una esperanza real y que surgen de aquí de este texto. En el versículo 14 encontramos que todo aquel que tiene una esperanza real vive en santidad. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Dice, sin mancha e irreprensibles, en paz. Subir siempre es más difícil que bajar. En el año 1962, en una guerra entre la India y China, si la India perdió más soldados en la guerra contra China por el mal de altura, porque la guerra fue en la altura, en la montaña, que por el combate. La altura es perjudicial, si para aquel que no está adaptado, por la falta de respiración, le falta la respiración. Si los alpinistas, antes de escalar grandes alturas, como el Everest o como otras montañas en la altura, ellos tienen un proceso de adaptación. Los futbolistas saben bien que hasta los equipos más competitivos, los mejores equipos del mundo, siempre tienen que prepararse para la altura, les cuesta muchísimo y suelen caer muchos de los grandes equipos de fútbol en la altura, porque les cuesta. No es fácil estar en la altura. La santidad no es algo que venga del ser humano. La santidad viene de arriba, la santidad viene de Dios, por lo cual todo aquel que tiene una esperanza real procurará ser hallado por Él. Dice aquí sin mancha, dice irreprensible. Dice sin mancha irreprensible, porque quien no busca la santidad en esta vida no estará preparado para la santidad en el cielo. Hay gente que quiere vivir en pecado, hay gente que quiere vivir haciendo cosas terribles, hay gente que rechaza a Dios porque quiere seguir con sus vicios, con sus malos hábitos, con sus perversidades, pero luego quieren irse al cielo. En el cielo habrá santidad. No sé, esa gente se va a aburrir en el cielo. Esa gente no va a soportar, porque la santidad es algo que debemos practicar aquí, porque la Biblia misma dice que sin santidad nadie verá al Señor. Porque la santidad es la naturaleza de Dios. Dios es santo y es la característica de aquellos que verdaderamente tienen una esperanza real de vivir eternamente en cielos nuevos, en tierra nueva donde mora la justicia. Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 27, dice que no entrará allí cosa inmunda, o que hace abominación o mentira. Si quieres tener una esperanza real, tienes que vivir en santidad, tienes que buscar la santidad. La santidad no es algo propio de nuestra naturaleza, pero todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador y su Señor, si Dios te da el Espíritu Santo morando en tu vida, te puede llevar a vivir una santidad que no es posible a nuestra naturaleza. Pero debemos vivir en esa santidad si tenemos una esperanza real. Lo segundo que vamos a ver, la segunda característica de aquellos que tienen una esperanza real, es permanecer firme en la palabra de Dios. Versículo 15 al 17 del mismo capítulo, dice la palabra de Dios aquí: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice: así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Permanecer en la palabra de Dios.
permanecer en la palabra de Dios, para no caer de la firmeza. Si Dios nos guarda de todo mal, sin embargo nosotros debemos guardarnos de caer en el error. Nosotros con mi esposa, a nuestros hijos, le hemos enseñado los principios de la palabra de Dios, pero le hemos enseñado lo que es tener una familia, le hemos enseñado, hemos tratado de encaminarlos hacia la vida, porque uno no los puede tener en un frasco y los tiene que soltar a la vida. Si cuando son chicos es muy fácil decirle que haga esto o haga aquello, y los niños obedecen porque son niños y están en la casa, pero luego comienzan a salir, no tanto en el colegio primario, pero más bien en el secundario uno los comienza a soltar, y comienzan a viajar en colectivos solos, y comienzan a moverse solo, y llega un momento que eligen la facultad, eligen una carrera. Tengo 3 hijos ya en la facultad. Ellos han elegido la carrera que ellos quisieron, y me parece bien, porque para eso nacieron. Pero yo siempre les dije lo mismo, que yo no los iba a poder guardar allí, porque las filosofías y las doctrinas y los espíritus que se mueven en esos lugares, ellos deberían estar firmes en las cosas que uno le enseñó. Yo los he preparado no solo para vivir, sino para poder cuidarse. Dios nos cuida de todo lo que nosotros no podemos guardarnos. Él nos guarda de todas aquellas cosas que no podemos guardarnos nosotros, pero nosotros debemos guardarnos de no ser arrastrados por el error. La paciencia del Señor, por la cual Él retarda su promesa de venir. Dice aquí el versículo 9, en el contexto, en el capítulo 3, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Este tiempo de espera, en el cual muchos toman como que se ha retardado, como que no fuera a venir, es un tiempo que es apropiado, que han aprovechado los indoctos y los inconstantes, dice, para torcer las escrituras. Es notable cómo estamos viviendo tiempos donde todo el mundo percibe que las cosas están próximas al fin. Sin embargo, es el momento propicio para esta gente, y sacan textos fuera de contexto y comienzan a decir cosas y a aterrorizar y a engañar, porque ese es el plan del diablo, engañar si es posible aún a los escogidos en estos tiempos, y las mentiras que surgen y que se ven en internet, y mucha gente ve cosas en el Facebook, en las redes sociales, cosas que se publican, barbaridades que se dicen, textos sacados de contexto para decir cosas que son engaño, indoctos e inconstantes, que tuercen las escrituras para su propia perdición, dice aquí el texto. Por lo cual nosotros, dice el apóstol Pedro, sabiéndolo de antemano, nosotros lo sabemos de antemano porque está escrito en la palabra que estas cosas iban a suceder, debemos guardarnos para no ser arrastrados por el error de los inicuos y no caer de nuestra firmeza. Este es un tiempo en el cual mucha gente va a caer de su firmeza, escuchando a mentirosos, a engañadores, a falsos profetas. Van a caer de su firmeza. Debemos cuidarnos. Si tenemos una esperanza real, debemos cuidarnos de no caer en el error, porque son tiempos en los cuales mucha gente está cayendo en error. La Biblia habla de mucha gente que cayó en el error. Balaam fue un profeta de Dios, un hombre que comenzó bien, que comenzó sirviendo a Dios con un ministerio, pero de repente vino un rey malvado, un rey Balac, que quería maldecir al pueblo de Dios, y lo llamó y le ofreció dinero para maldecir al pueblo de Dios. Él estaba puesto para bendecir, pero por causa del dinero terminó maldiciendo al pueblo de Dios. El dinero es raíz de todos los males. Hoy día mucha gente, por amor al dinero, en lugar de traer bendición al pueblo de Dios, están trayendo maldición. Sí, gente que comenzó con el camino recto. Dice Judas 1:11, dice que por lucro, dice que Balaam fue arrastrado por el error, por lucro, por dinero. ¿Sí? Porque puso su esperanza en las cosas ilusorias de este mundo, en las cosas que son vanidad. Así mucha gente está poniendo su esperanza en lo que es vanidad, en lo material, en las cosas de este mundo, y no tuvo una esperanza real para guardarse, y terminó cayendo de su firmeza. La tercera característica de la que te voy a hablar, según este texto, de todos aquellos que tienen una esperanza real, es crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Así termina la carta del apóstol Pedro, la segunda carta, dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. La gracia nos coloca donde no pudiéramos estar por nuestra propia naturaleza. Cierta vez que habíamos ido
a la montaña con mi padre, habíamos ido a pescar a un río en la montaña. Mi papá le gusta mucho la naturaleza, le gustan mucho las plantas, y vio un árbol que había allí y me dice, mirá, ¿no notas algo raro? Y yo veía las ramas, era un árbol lleno de espinas por todos lados, un árbol de montaña. Y le digo, no noto nada raro. Dice, mirá esta rama. Dice, observa que esta rama no tiene espinas. Y ciertamente había una rama que salía entre medio de todas las otras. Esa rama no tenía espina. Además, las florcitas que tenía esa rama era diferente a las florcitas del resto del árbol. Y yo le digo, pero qué cosa extraña, ¿cómo puede esta rama estar aquí que es diferente a las demás? Me dijo él, me dice, ¿sabes por qué? Porque hay un pájaro que hace un injerto aquí. Yo no sé cómo hace, pero trae la semilla del otro árbol y pica allí el árbol y introduce la semilla allí. Esa semilla allí crece y se produce un injerto. Lo curioso es que después me mostró cuál era la planta de la cual venía el arbolito del cual venía esa rama. Y ese arbolito es un arbolito pequeño. Pero al estar injertado en ese otro árbol, resulta que crecía a una altura que nunca llegaría de acuerdo a su naturaleza, por el solo hecho de estar injertado. Romanos en el capítulo 11, versículo 17, dice que nosotros éramos olivos silvestres. Eso significa que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están todos destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros no pecamos, no somos pecadores por haber cometido pecado. Somos pecadores porque es nuestra naturaleza pecaminosa, es lo que constantemente nos lleva a pecar. Y esto, dice la Biblia, que la paga del pecado de esto es muerte. Por naturaleza no pertenecíamos a Dios, por naturaleza, pero hemos sido injertados, dice Romanos 11, 17. Dice que siendo olivos silvestres hemos sido injertados y hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Eso significa que Dios nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha hecho participantes de su naturaleza. Al recibir a Cristo hemos recibido al Espíritu de Dios en nuestra vida y ahora hay dos naturalezas que van a estar en constante batalla, pero hay algo que nos lleva a buscar las cosas de Dios y es estar injertado. Esa es la gracia de Dios. Crecer en el conocimiento puede ser algo natural. Una persona puede estudiar mucho, una persona puede conocer mucho, puede saber mucho, puede ser una persona muy pensante. Sin embargo, es todo natural si no crece en la gracia, si no es injertado en la gracia. Si no tiene la gracia de Dios, crecer en la gracia y en el conocimiento. No es lo mismo el conocimiento que crece en lo natural, que el conocimiento cuando crece injertado en la gracia. ¿Sí? Es por eso que se puede ser salvo sin conocimiento. ¿Sí? En la cruz del Calvario el Señor tenía dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno le rechazó. No quiso saber nada con él, lo injuriaba. Pero el otro abrió su corazón y le pidió que lo tuviera en cuenta cuando viniera en su reino. El Señor le dijo allí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre fue salvo por la misma gracia que vos y yo somos salvos, por la gracia de Dios. Él no hizo absolutamente nada, él no tenía conocimiento. Él no pudo crecer en el conocimiento, no fue salvo por el conocimiento. Hoy día tanta gente estudiosa, y no estoy en contra del estudio de la palabra. Es lo más maravilloso que hay estudiar la palabra. Me apasiona estudiar la palabra. Pero nadie es salvo por el conocimiento. Somos salvos por la gracia de Dios. Si somos salvos por la gracia de Dios. Y este hombre no tuvo absolutamente ningún conocimiento, no tuvo tiempo de hacer ningún seminario teológico, ningún curso bíblico, nada, absolutamente nada. Sin embargo, va a estar en el mismo cielo que nosotros, o está en el mismo cielo que vamos a estar nosotros. ¿Te das cuenta? Ahora, una cosa es el conocimiento, nadie es salvo por el conocimiento. Somos salvos por la gracia de Dios, ¿sí? Pero no se puede ser salvo sin la gracia de Dios. Se puede ser salvo sin conocimiento, pero no se puede ser salvo sin la gracia de Dios. Hay gente que ha tenido mucho conocimiento y hay gente que su esperanza está puesta, fundamentada en el conocimiento, ¿sí? Pero una cosa es tener una esperanza real, fundamentada en la gracia y en las promesas de Dios, otra en el conocimiento. Jacob era una persona muy inteligente, Jacob era una persona tramposa, engañadora, pero también fue muy astuto hasta que él verdaderamente se convirtió a Dios. Y él negoció con Dios, era tan inteligente que le dijo a Dios, mira, si me prosperás, si me bendecís, si me das todo lo que necesito, entonces yo te voy a diezmar, entonces vas a ser mi Dios. Negoció con Dios.
Y Dios tuvo que quebrar su conocimiento, ¿sí? Encontramos en la Biblia a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Ellos quisieron estar a la derecha y a la izquierda del Señor en su reino. El Señor le dijo que esas cosas estaban reservadas por Dios. Quisieron un lugar que estaba reservado, pero quisieron negociar. Mirá que era inteligente. El fariseo, una persona inteligente. Dice la Biblia que un fariseo, dice que él oraba a Dios y miraba a un publicano que había allí, un pecador, y él decía, yo te doy gracias, Señor, porque ayuno 2 veces por semana y te doy diezmo de todo lo que gano. Quiso negociar con Dios, con su conocimiento, con su capacidad, con su inteligencia. Pero la Biblia dice que el publicano descendió justificado antes que él. Simón el mago, un brujo infiltrado dentro de la iglesia. Este hombre quiso comprar, el Espíritu Santo quiso comprar lo que no está en venta. Toda su inteligencia no le sirvió de nada. Nosotros estamos llamados a crecer en la gracia, en el conocimiento. Si tienes una esperanza real, debemos crecer en la gracia y en el conocimiento. Quiero terminar este mensaje y quiero concluir. Un pensamiento tuve mientras meditaba en esto, y es la esperanza de aquellos que anhelan un día poder jubilarse. En nuestro país la jubilación por ahí no debiera ser lo que es, pero tiene distintas, la esperanza tiene que ver con los años que le falta a una persona para jubilarse. Por ejemplo, la policía y el personal del ejército se jubilan luego de 35 años de servicio. Una persona que tiene un trabajo insalubre se jubila a los 50 años de edad. La expectativa es distinta de acuerdo al aborto, ¿cierto? La jubilación común es hasta ahora, hasta los 65 años de edad. Y la jubilación es algo muy esperado por la persona, porque es el momento en el cual, después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, cobra sus haberes y tiene una obra social, una seguridad. Debiera ser un tiempo de alegría. De hecho, la palabra jubilación viene de jubileo, viene de júbilo. Es una palabra que viene de una palabra latín que significa alegría. Pero hay algo muy curioso, es una palabra que viene también del hebreo, que significa tocar trompeta. Sí, en Levítico capítulo 25 se habla allí de que el Señor instituyó que cada 50 años la tierra debía descansar. Iba a ser el año de jubileo y se iba a tocar fuertemente la trompeta. Y en ese momento, sí, ellos iban a tener un año de descanso, iban a tener un reposo y la tierra debía reposar. Eso es una esperanza real. Lamentablemente, muchos tienen una esperanza en algo que no va a ser tan así. En nuestro país, lamentablemente, aquel que llega a la jubilación, lejos de tener una alegría, comienza a sufrir mucho más que antes, que mientras tenía trabajo. Lamentablemente, en muchas áreas de la vida esperamos una esperanza, ser reconfortados, una seguridad, y luego las cosas no son así. Pero nosotros esperamos según sus promesas, dice el apóstol Pablo, y esperamos ese toque de trompeta. Dice, quiero terminar leyendo este texto, Primera de Corintios 15, 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nosotros esperamos según sus promesas, ese toque de trompeta, ese momento en el cual si se abrirán para nosotros cielos nuevos y tierras nuevas, donde mora la justicia. Vale la pena esperar sus promesas. Vale la pena. ¿Por qué? Porque Dios cumple todo lo que promete y sus promesas tienen cumplimiento. Por lo cual, si quieres tener una esperanza real, vive en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si quieres tener una esperanza real, permanece firme en la palabra de Dios para no ser arrastrado por el error, para que no caigas de tu firmeza. Si quieres tener una esperanza real, crece en la gracia y en el conocimiento de Dios y llegarás a estar donde nunca hubieras llegado a estar por tus propios medios, por tu propio esfuerzo y por tu propia naturaleza. Porque solo según las promesas de Dios podemos tener una esperanza real, no enfocada en las cosas de este mundo, en las cosas ilusorias, en las cosas vanas, sino que en un mundo que se corrompe continuamente, que se destruye continuamente por causa del pecado de la humanidad, sino una esperanza real en cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Si aún no tienes esta esperanza, este es el momento de que le abras tu corazón a Jesús. Y si has perdido tu esperanza, si es una persona que en este momento ha perdido toda esperanza en esta vida, es el momento de renovarla, pero no en las cosas de este mundo, porque todo este mundo pasa.
El mundo y su deseo pasa. Una esperanza real, según las promesas. Nosotros somos de los que esperamos según las promesas. Anímate a esperar según las promesas, porque todo lo que Dios ha prometido tiene cumplimiento. Y si no has recibido esta esperanza, este es el momento de que le abras tu corazón a Jesús, de que arregles tus cuentas con Dios. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todos tus pecados y darte una nueva vida. Y entonces tu esperanza cambiará de enfoque. Tu esperanza tendrá un enfoque superior, un enfoque real, una esperanza real. Te animo a que hagamos una oración. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra produce en nosotros, Señor, Dios mío, toca nuestra vida y produce en nosotros una convicción que antes no teníamos. Yo te pido por todo aquel que está escuchando tu palabra en este momento, todo aquel a quien llegue tu palabra por esta vía, Señor, que estamos predicándola en este momento. Te pido, Señor, Dios mío, que tu Espíritu Santo traiga convicción. Señor, hay mucha gente desesperanzada, angustiada, deprimida, hay mucha gente enferma, mucha gente que no duerme por las noches, mucha gente que se siente atormentada por fuerzas espirituales, gente que no tiene paz en su corazón y está atada a vicios, a cosas de las cuales no puede ser libre, porque ha perdido su esperanza, porque no tiene una esperanza real. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo tome esta palabra ahora y toca la vida de cada uno de aquellos que está recibiéndola, para ser renovados en una esperanza sólida, firme, fundamentada en tus promesas, una esperanza real. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición, y si así fue de bendición, te invito a que la compartas, a través de las redes sociales, a que la hables, ¿sí? Lo que has recibido, puedas compartirlo con tus personas allegadas, en tu trabajo, donde quiera que te muevas, y que si puedes suscribirte al canal, a este canal, entonces estarás recibiendo y con notificaciones aquellos mensajes que estemos transmitiendo. Será una bendición para todo aquel que reciba esta palabra y una bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga.